Y hoy vamos a seguir con otra pregunta clave. Y aquí lo que estamos intentando hacer en esta serie es poder ver preguntas que han sido importantes en la Biblia y no solo darle respuesta, sino que lo que aprendemos de esta pregunta nos ayude a crear convicciones, a poder ser transformados y conformados a Cristo. Y es verdad que todos nacemos con muchas preguntas. Queremos saber, profundizar, a lo largo de nuestra vida, según la etapa, tenemos preguntas. Pero hay mucha gente que se hace las 4 preguntas existenciales. Seguramente la habéis leído o la habéis pensado vosotros. Y es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿O qué sentido tiene la vida? Y si algo está buscando el ser humano, no son preguntas, sino son respuestas para la vida. Y esas preguntas necesitan respuestas satisfactorias que arrojen luz sobre esas cuestiones. Y desde muy antiguo se han hecho estas preguntas. Filósofos, pensadores, eruditos, autores dan su versión al menos, ¿no? Ellos quieren responder o tratar de responder desde su punto de vista, pero algunos hoy lo que hacen es hacer preguntas o dar respuestas que tambaleen lo que ya estaba asentado. Empiezan a poner en duda cosas como el matrimonio, como la educación de los hijos, o algo muy común que hemos visto en estos últimos meses y años, es si la Tierra es plana o es redonda. Algo que teníamos asentado, ahora vienen con la duda, ¿no? ¿Será plana? ¿Será redonda? Ahora, ante todo esto, surge la evidencia, o la pregunta evidente: ¿quién tiene la razón? ¿Quién dice lo verdadero? ¿Quién miente y quién no? ¿Quién está en lo cierto? ¿Qué es la verdad o cuál es la verdad y cuál no? Y esto es una pregunta vital, es una pregunta clave. Y saber qué es la verdad y qué no es la verdad va a determinar o va a traer consecuencias eternas en nuestra vida. Y es que la respuesta que des a esta pregunta va a condicionar tu vida, va a determinar tu vida, va a influenciar cómo vives, cómo contestas, lo que haces, lo que crees, lo que decides, lo que actúas, lo que eres. Pero no podemos obviar de que estamos en una sociedad posmoderna, relativista, donde toda verdad es interpretable, donde no hay verdades universales, donde cada sociedad tiene un régimen de verdad. Y es que estamos en este posmodernismo que apunta a una llamada era digital, donde está la posverdad. No sé si la habéis escuchado alguna vez este concepto, y es que las emociones y las creencias personales valen mucho más que los hechos objetivos. Lo que tú sientas vale más que lo que ha pasado, que lo que es. Y es que la verdad está en crisis, dicen muchos. La verdad está en crisis porque sustituimos la evidencia por lo que tú percibes, por tu subjetividad, y premiamos lo viral por lo verdadero. Preferimos algo que sea viral a algo que sea verdadero. Y es que estamos en un momento peligroso porque las mismas redes sociales, los algoritmos, estas cosas modernas, los intereses políticos, quieren hacernos creer cosas que no son realmente verdad. Y empezamos a poder tener cierto problema en distinguir lo real de lo falso, la verdad de la mentira. Y si ya éramos pocos, parió la inteligencia artificial, que es una irrupción peligrosa en estos términos. ¿Por qué? Porque los propios divulgadores de inteligencia artificial dicen que uno de los grandes problemas es que nos enfrentamos a los deepfakes, que se llaman, es aquellas manipulaciones, aquellos contenidos falsos que quieren suplantar la verdad, aquello que quiere hacer tan parecida a la verdad, pero no es la verdad. Y al final, con un poco de audio tuyo, un poco de vídeo, se puede crear una imagen falsa y decir cosas que tú no has dicho verdaderamente. Como decía mi abuela hace muchos años, podría ser verdad y no haber pasado. Esto es una definición de esto. Pero quizás todo esto te suena a chino o te parece muy complicado, pero el tema es que estamos en un mundo donde nos cuesta diferenciar qué es lo falso y qué es lo verdadero. Por lo tanto, ¿ves qué importante es saber qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad natural, la verdad real? Y eso es lo que quiero esta mañana. Desde la palabra de Dios, desde la Escritura, dar respuesta a qué es la verdad. ¿Para qué? Para que no nos engañen. Para que no caigamos en la mentira. Para que puedas tener un fundamento sólido. Para que sepas conducirte con fidelidad.
Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y estaba orando estos días para que el Señor cree convicciones en nosotros desde su palabra y que veamos qué es la verdad. Y por eso vamos a ver en esta mañana 4 consideraciones acerca de la verdad. 4 consideraciones acerca de la verdad. Y es que todo aquel que quiere saber de un tema tiene 4 preguntas. El qué, el quién, el cómo y el por qué. Por eso vamos a profundizar en qué es la verdad, cómo es la verdad, quién es la verdad y por qué la verdad. Y aunque vamos a movernos por muchos textos de la palabra, vamos a tener base en Juan 18, 33 al 40. Ahí vamos a ver el contexto de dónde surge esta pregunta. Por eso, en primer lugar, vamos a ver qué es la verdad. Vamos a ir a Juan 18 y dice así: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: Yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os suelte alguno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. ¿Qué es la verdad? Aquí vemos en esta escena a Jesús. Jesús es arrestado en el Monte de los Olivos. Ahí está su amigo el traidor Judas, que con un beso le entrega. Los soldados se lo llevan y Jesús empieza a pasar por diferentes escenas. Pasa a hablar con los religiosos, los levitas. Se lo presentan allí al sumo sacerdote y a su suegro, Anás y a Caifás. Y allí lleno de interrogatorios, encerronas. Vemos que incluso le golpean, le maltratan, le amenazan. Jesús está en medio de todo esto. Y para más INRI vemos que uno de los suyos, Pedro, le niega en todo este proceso. Pedro dice: No, yo no conozco a este de nada. Todos sabemos la historia. Entonces, en este momento lo llevan a Pilato, el gobernador de Jerusalén, y Pilato está viendo de que le entregan a una persona porque quieren matarla, pero no podían hacerlo y por eso se lo llevan a él. Y él quiere por lo menos saber un poco quién es este hombre. Pero fijaos la hipocresía de estos religiosos, y es: nosotros no podemos matar a un hombre, te lo entregamos a ti. Y allí había un pretorio que se llama, que era como una plaza. Y allí ellos no querían entrar porque era cercana a la Pascua. Y decían: mira, te lo dejamos ahí, pero no entramos, vayamos a que nos contaminemos. Te traemos aquí a uno para que lo mates, lo asesines, pero nosotros no, porque somos religiosos. Qué hipocresía, ¿verdad? Y vemos que Pilato, cuando recibe a este hombre, solo piensa en sí mismo. Está pensando en: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué pasa? ¿Que hay otro rey en mi nación que yo no lo conozco? Igual que Herodes, cuando nació Jesús, a los reyes magos, ¿no? O a los magos. Le decía: bueno, hay otro rey, dime quién es para que vaya yo a adorarle, para que yo me lo cargue y me lo quite de encima, ¿verdad? ¿Qué clase de pregunta es esta que hace entonces Pilato? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey? ¿Qué clase de rey eres? Porque vienes aquí golpeado, vienes aquí arrestado, vienes aquí sin ningún tipo de majestuosidad, vienes entregado a mí de esta manera. ¿Qué clase de rey eres? Versículo 36, Jesús le dice: mira, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le vuelvo a insistir, versículo 37, luego, ¿eres tú rey? Jesús le tiene que contestar: tú dices que yo soy rey. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Es: ciertamente lo soy, pero no soy yo quien lo dice, eres tú el que lo dice. Y estamos viendo que esta conversación parece que no lleva a ningún sitio, pero esta conversación nos dice cómo es el corazón del hombre. Fíjate que unos dicen que, otros dicen otra cosa, unos quieren saber si eres rey o no eres rey, otros
solo quieren saber de ti otras cosas, pero ¿cuál es el punto importante? ¿Quién eres tú, Jesús? Jesús le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato, te voy a decir la verdad. Da igual si soy rey o no. Te voy a decir la verdad, mi intención, mi razón de existir, mi propósito, mi misión en la vida. He venido a dar testimonio de la verdad. Jesús no vino a hacer milagros espectaculares, que los hizo. Jesús no vino a sanar a la gente, que lo hizo. Jesús no vino a ser el maestro de muchos con gran reputación. Jesús no vino a revolucionar las masas. Jesús no vino a solucionar los problemas de la gente. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a dar testimonio de la verdad de una forma encarnada. Dicho de otra manera, Jesús es la verdad de Dios encarnada. Fijaos Juan 1,14, y lo vais a ver en pantalla. El Verbo se hizo carne. ¿Y cómo era? Lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne, habitó entre nosotros. La verdad se hizo carne. La verdad, el logos, la palabra, se hizo carne. Y luego ahondaremos más en quién es la verdad, pero fijaos qué declaración más impactante. Yo estoy aquí para dar testimonio de la verdad. Estamos en un mundo de confusión, en un mundo donde hay tantas opiniones diversas, tantos puntos de vista, tantas mentiras, tantos intereses políticos, tantos intereses personales, y se clama por la verdad. Se clama por alguien que venga con una verdad verdadera. Fijaos el propio Pilato en el versículo 38 que hace la pregunta. Jesús, ¿qué es la verdad? Acabo de escuchar a los religiosos, acabo de escuchar al sumo sacerdote, he escuchado a mis consejeros, escucho a las gentes, escucho a los romanos, escucho a los judíos, ahora te escucho a ti, pero ya no sé qué es la verdad. He puesto oído a todos, todos dicen que la tienen, pero ¿sabes qué? Con esta pregunta Pilato parece que está diciendo, ni me interesa. Lo dice de una manera con un tono despectivo, con poco interés. Estaba más pendiente por los versículos siguientes de acabar rápido ese proceso, más que dedicarse a otra cosa, más que saber qué era la verdad. Pero sea cual sea, esta pregunta que está registrada en la palabra de Dios tiene un enorme peso, porque al igual que Pilato, quizás tú o quizás gente que tú conoces alrededor de ti se preguntan, ¿qué es la verdad? Y a lo mejor no encuentras respuestas satisfactorias o quizás no has tomado el tiempo para descubrirlo, pero la gran noticia es saber que Jesús dijo, yo he venido al mundo para dar testimonio de ella, de la verdad. Por lo cual me gustaría responder, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y quizás lo primero que nos ayuda es saber qué no es la verdad. ¿Qué no es la verdad? Para ver posteriormente qué sí es la verdad. En primer lugar, la verdad no es lo que funciona. La verdad no es lo que funciona, lo que llamamos pragmatismo. Esta filosofía que dice que la verdad es lo que trabaja satisfactoriamente. El fin justifica los medios. Hemos escuchado esta frase muchas veces, ¿verdad? Y dicho de otra manera, y es que si una mentira funciona, se convierte en verdad. Y quizás tú eres de los que piensan eso, pero la verdad no es que funcione. Fijaos, algunos lo traducen o lo enmascaran como diciendo, bueno, esto es lo que me bendice. Esto me funciona, me bendice, por lo tanto tiene que ser verdad. Aunque sea una doctrina que sea dudosa de la palabra de Dios, si funciona es verdad. No, esto no es la verdad. La verdad no es lo que funciona. La verdad no es simplemente, en segundo lugar, lo que es comprensible o coherente. La verdad no es aquello que suene bien o que todos decimos que es verdad. La verdad no es vivir en coherencia con un estilo de vida y por el hecho de seguir ese estilo de vida yo ya vivo de forma verdadera. Hay gente que te puede decir, bueno, yo soy honesto con mi punto de vista y ves que está viviendo acorde a su manera de pensar, es coherente con su manera de pensar, pero no por eso quiere decir que sea verdad. Y a lo mejor dicen, bueno, pero es fácil de entender,
tiene un fácil razonamiento, pero finalmente el que sea comprensible no significa que sea verdadero, es una falacia. Por eso mucha gente que repite mucho una mentira la convierte en verdad y por el hecho de creerla no significa que esa mentira sea verdad, sigue siendo una mentira. Tercer lugar, la verdad tampoco es aquello que te hace sentir bien. No por el hecho de que me emocione, me haga sentir bien, es realmente lo correcto. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te hace sentir bien, pero a otro no. Y la verdad no puede ser para unos de una manera y para otros de otra. Estamos entrando en el relativismo, ¿no? Si tú dices, si esta tarde vas a ver el partido, el Real Madrid o el Barça, el Madrid es mejor. No, el Barça es mejor. O si tú dices esta receta es mejor, o este alimento es mejor, o esta manera de cocinar es mejor que esta otra, tú al final estás diciendo esto es la verdad y asumes una verdad absoluta. Realmente, porque a ti te hace sentir bien, eso no es la verdad. Se cae por su propio peso, ¿verdad? Y en términos espirituales, algunos lo traducen como, es que siento paz, me siento bien haciendo esto. Por eso es verdad, y como siento tranquilidad, busco a gente que me apoye en mi postura para sentirme bien. Y ahí cuando me siento bien es cuando digo, ¿ves? Tenía razón. Pero es una gran mentira. La verdad tampoco es una moda que cambia con el tiempo, ni tampoco lo políticamente correcto. En cuarto lugar, una verdad no cambia por las tendencias. Algo que es verdad no cambia por las corrientes o circunstancias de las culturas diversas. Una opinión puede cambiar, pero una verdad no. Porque cada generación va a moldear lo que recibe y va a querer aceptar socialmente ciertas opiniones, lo que llamamos lo políticamente correcto, pero no por aceptarlo o por adoptarlo, eso es una verdad absoluta. En el momento que lo cambiamos, deja de ser una verdad. Y aquí encontramos a personas que modifican o tuercen la doctrina conforme a la sociedad va avanzando. Las verdades de Dios tienen que ser atemporales. No puede ser que Dios le exigiera a alguien en el siglo I algo que a nosotros en el XXI no. ¿Lo comprendemos? ¿Qué es lo políticamente correcto en la sociedad? ¿La Iglesia va detrás? No. Nosotros debemos de acudir a las verdades del Evangelio, las de siempre. Y en último lugar, la verdad no es lo que dice la mayoría. Muchos piensan que si todos lo dicen, tiene que ser verdad. Pero fijaos lo que pasa en este episodio. Todo el mundo dice, crucifícale, danos a Barrabás, ¿verdad? La mayoría quiere tener la razón, pero la mayoría condena al inocente. La mayoría condena a Jesús. No por ser la mayoría tenemos la razón. Fijaos en nuestro gobierno, ¿verdad? La democracia no demuestra que tienen la verdad cuantos más sean, ¿verdad? Y quizás haya más declaraciones de qué no es la verdad. Pero teniendo esto en mente y viendo que tenemos un espectro, vamos a decir, una perspectiva amplia, ¿cuál es la definición de la verdad? Entonces, ¿qué es la verdad? Pues simple y llanamente la verdad es lo que es, la realidad, lo real. Como son realmente las cosas. La verdad no es lo que parece, no es como queremos que sean las cosas, no son opiniones, no son perspectivas. La verdad es lo que corresponde a la realidad. La verdad es lo real, es lo que es lo que concuerda con lo que es. Es la esencia manifiesta y veraz de algo. Fijaos, la palabra verdad en el griego es aletheia. Literalmente significa no escondido o no nada escondido, que no está en oculto. Es la idea de que siempre está ahí, siempre está abierta, está disponible para que todos puedan verla, para que cualquiera desde cualquier situación, cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier era o temporalidad pueda acudir a ella y verla tal cual es. La palabra hebrea verdad que está en el original es amán, que significa confirmar, mantener, apoyar, ser fiel, estar seguro. De aquí deriva la palabra amén, que quiere decir ciertamente, verdaderamente así es.
Y también se deriva la palabra emet, que significa certeza y firmeza y certidumbre. La verdad es lo que es. Lo que pasa es que el ser humano es dado a distorsionar la verdad, a tergiversar la verdad. Muchas veces no es con la intención de hacerlo, sino con la intención de protegerme a mí. Estoy buscando un interés propio, quiero tener algo que no me perjudique, yo tuerzo o distorsiono o muevo la verdad porque me conviene. Y al final lo que estoy haciendo es convertir en algo vano, inútil, ineficiente la verdad. Si nos juntáramos ahora con un matrimonio y que tuviera algún tipo de conflicto, de problema, y yo junto por un lado al marido y le pregunto, bueno, ¿cuál es la verdad? Me contaría su verdad, ¿verdad? Si yo juntara a la me contaría su parte. Y veríamos que cada uno maquillaría, distorsionaría, a fin de cuentas, tomaría la verdad y la haría a su manera, ¿verdad? Y te das cuenta de que hay una historia, hay un mismo hecho, pero hay dos realidades o dos puntos de interés y nos damos cuenta de que la verdad no puede funcionar así. Al final hay mentiras, hay intenciones por ahí que no la hacen justa, no la hacen verdadera. Por eso, si la verdad es lo que es la realidad, ¿sabéis qué es lo contrario? La mentira. La mentira es lo opuesto. La mentira es subjetiva, la mentira es turbia, la mentira es manipuladora, es errónea. La mentira es lo que no es. O la mentira no es lo que es. La mentira es corrupción, es destructiva, es pecaminosa. La mentira es falsedad. La mentira no es auténtica. La mentira es un engaño. La mentira es un timo, es una estafa. La mentira no es una alternativa a la verdad, sino es todo aquello que la verdad no abarca. Dicho en términos para niños, si la verdad es negra, la mentira es blanca, o si la verdad es blanca, la mentira es negra. No puede haber grises por medio. Si la verdad va en una dirección, la mentira va en sentido contrario. La mentira tiene un poder muy peligroso, y es que le gusta vestirse de verdad. Tener apariencia de verdad, porque las grandes mentiras no son aquellas que son tan evidentes o tan grandiosas, sino son aquellas que son sutiles. Que le gusta parecerse a la verdad, que le gusta que no distingan la real verdad de esa mentira que se está creando. Es una imitación. Muchos jóvenes dicen de broma, esto es lo que pido y esto es lo que me llega, ¿verdad? Esto es lo que pido en Amazon y lo que me llega por Shein o por AliExpress. Son una imitación. La mentira que mejor funciona es la falsificación más parecida a lo real. Y fijaos, en el Museo Nacional de la Edad Media de París hay una obra que se llama La verdad saliendo del pozo, de un pintor que se llama Jean-Long Gérôme. Y este hombre pinta a una mujer desnuda saliendo de un pozo con un látigo en la mano, y según dicen, la fábula que inspiró a este cuadro, a este pintor, era que un día la verdad y la mentira se bañaban juntas. La mentira salió primero, tomó las ropas de la verdad y se las puso. Cuando la verdad salió del agua, se negó a vestirse con las ropas de la mentira y prefirió andar desnuda en el mundo. Desde entonces se dice la verdad anda desnuda o la verdad desnuda y la mentira se disfraza de verdad. Es que la verdad puede resultar incómoda, puede resultar poco atractiva, puede resultar incluso a veces dolorosa, mientras la mentira suele presentarse elegante, decorada, aceptable. La verdad es lo real, es lo que necesitamos y es lo que es. Estamos viendo 4 consideraciones y acabamos de ver qué es la verdad. Ahora vamos a ver en segundo lugar cómo es la verdad. De adolescente me gustaban mucho las matemáticas y esta materia se la denomina como ciencias exactas. Es decir, son aquellas ciencias que se pueden cuantificar, describir, analizar, medir con precisión. Y, por decir así de alguna manera, son aquellas que pueden dar resultados, que se pueden verificar y que sean universales para todos y se puedan reproducir en otros mismos en otros emplazamientos, bajo las mismas condiciones. Algo que es
real aquí, es exacto en China, en el Polo Norte o donde digamos. Si yo te preguntara en esta mañana cuánto es 2 más 2, seguramente me dirías 4. Es fácil. Es una verdad precisa y exacta. Por lo tanto, cuando yo digo que el resultado es 4, estoy diciendo que todos los demás resultados no son verdad. Excluye el resto de resultados posibles, es exclusivo, es absoluto. Por lo tanto, algo absoluto excluye lo que no lo es. Ahora, imagina que yo llego al pueblo y digo, mira, 2 más 2 son 5. Me pondrían ya en el cuadro del tonto del pueblo, ¿verdad? Pero sería, no puede ser que 2 más 2 sea 4 y 2 más 2 sea 5. Una excluye a la otra. Por tanto, si yo digo que es 4 y me posiciono y digo que es 4, ¿sabéis lo que va a hacer mi contrincante? Eres un intolerante. Eres un costumbrista. No aceptas mi percepción de la verdad. Tenemos 2 opciones. Podemos vivir perfectamente. Ten tú tu verdad y tú ten yo tengo la mía. Y te das cuenta de que al final distorsionamos el concepto de la verdad. Eso no puede ser así. Por lo tanto, si la verdad es lo que es la realidad, ¿cómo es la verdad? ¿Cómo es la verdad? Y he seleccionado 5 categorías que nos ayudan a ver cómo es la verdad. En primer lugar, la verdad es divina. La verdad no es de origen humano. La verdad se origina en Dios, en su eternidad y en su infinitud. Y es que toda la verdad es verdad de Dios. La verdad viene de arriba, no es de este mundo. No es lo que la gente especula o lo que dicen que debe de ser. La verdad no vino del hombre. Sí, el hombre puede descubrirla, puede aprenderla, puede comprenderla, puede aplicarla, pero el hombre no tiene nada que ver con su origen. Dios ha inspirado este libro. Y este libro, la Biblia, la palabra de Dios, Dios ha dicho lo que ha querido decir. Podía decir más, podía decir menos, pero ha dicho lo que ha dicho, lo que quiso decirnos. Y dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios está diciendo que la verdad es su palabra es verdad. El apóstol Pedro, en su segunda carta, escribe que esta verdad, en la cual Dios es autor, movió a hombres a escribirla, fueron movidos por el Espíritu Santo, 2 Pedro 1:21, para registrar las palabras que Dios quería decir. Es decir, ningún ser humano ha tenido nunca en sí mismo una idea para registrarlas en estas palabras, un pensamiento, una experiencia que determine la verdad divina. Todo viene de Dios, aunque Dios se ha valido de hombres para escribirlo. Pero no solo hombres, sino ningún ángel, ningún ser creado puede establecer la verdad divina. Una de las mentiras del posmodernismo es hacernos creer que nosotros podemos crear o definir la verdad. Podemos determinar la realidad nosotros mismos, según nuestras emociones, nuestras percepciones, según nuestro yo subjetivo. Podemos decir, yo he creado esta verdad, es así porque yo lo digo. Pero no. Las Escrituras nos revelan que la verdad es lo que Dios dice que es verdad. ¿Sabéis por qué? Porque Él es verdad. El Salmo 31:5 dice, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Dios de verdad. Eres la fuente, el único autor de la verdad. Y no solo Dios, en la persona de Dios Padre, sino en toda la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como lo dice Juan 14, acerca del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre hablan con una voz, nunca se contradicen, siempre hablan verdad porque forma parte de su esencia. La verdad es una autorrevelación de Dios, de su mente, de su naturaleza. Dios expresa verdad porque Él es verdadero, Él es la verdad. Él es el juez de la verdad, por lo tanto tiene la primera y la última palabra. Por lo tanto, la verdad tiene origen divino. En segundo lugar, la verdad es absoluta y tiene autoridad para determinar todos los asuntos. Una verdad establece un estándar justo. Imaginaos que vamos a un juicio
¿Cuál es el estándar que determina que tienes razón o que no? Tiene que haber una verdad. Tiene que haber algo que nos diga, si esto es la verdad, lo que dice aquel es mentira, lo que dice aquel es verdad, o al revés. La verdad es algo absoluto porque excluye lo que no es inclusivo, discrimina o desecha las mentiras. Como decía antes, es blanco o negro, no hay grises. Por lo tanto, una verdad nunca es relativa, no es parcial, no es subjetiva, no es condicional, no depende de las circunstancias. Y es que sin absolutos, una verdad se convierte subjetiva. Aquellos que dicen que la verdad absoluta no existe, están diciendo absolutamente una verdad absoluta. Por lo tanto, se cae por su propio peso. Sin absolutos, la verdad da lugar a que cada uno viva como le dé la gana. Por el contrario, toda verdad es absoluta porque Dios es la verdad absoluta. Y esto nos lleva a una segunda parte, y es que si la verdad es absoluta, por lo tanto debe de ser la autoridad. Es la que mantiene el estándar o la que mantiene el punto a mirar. Nada la puede invalidar, nada está por encima, ninguna opinión puede contrarrestarla, ningún juicio de valor. No pretende ser interesante o ser una sugerencia, no es una opción a escoger, es el camino a seguir. Tiene, por decir así, el poder de mandar, de imponer, de exhortar. Por lo tanto, debe ser escuchada, mantenida, atendida y respetada. Y obviamente no deberíamos someternos a ella. Lo que pasa es que decir esto en el mundo de hoy es controversial. Hoy decir que existen absolutos es un problema, porque no hay convicciones absolutas por nada. La tolerancia y el pluralismo que vivimos es mejor tener muchas ideas, eso es enriquecedor. Que todos tengamos nuestra opinión, que todos tengamos un buen trato entre nosotros es lo importante, no un buenismo. Y nos damos cuenta de que ideas subjetivas o el relativismo nos deja vacíos, no nos lleva a ningún sitio, no sirve para nada. Incluso en ambientes cristianos y evangélicos está mal tener certezas y tener verdades, porque ya te tachan de exclusivista, de lleno de orgullo, porque eres un fundamentalista. Tú dices que hay una verdad, ¿qué pasa? Que lo mío no vale. No, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a intentar entender cuál es la verdad de Dios y no vamos a luchar en cuantas más opiniones tengamos, más enriquecedores. Realmente esta forma de actuar es una tibieza tolerante disfrazada de falsa humildad. Judas 3 nos exhorta a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contender ardientemente por esta verdad. O en 1 Pedro 3:15 veíamos hace unas semanas, ¿no? Presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros, ¿pero con qué? ¿Con mentiras? ¿Con opiniones? No, con la verdad de Dios. La verdad es absoluta y tiene autoridad. En tercer lugar, la verdad es objetiva. Tiene que ser objetiva, no puede ser subjetiva. Se define con palabras específicas, no puede ser ambigua o vaga o abstracta o dudosa. La verdad es nítida, es exacta, es más clara que el agua. Se basa en hechos, en realidades, no en sentimientos subjetivos, en si lo sientes o no. Es comunicable, una verdad tiene sentido porque todos la podemos entender. No se esconde, como veíamos en su significado original. Tiene un significado preciso. Por lo tanto, es concluyente. Se dirige a todas las personas por igual. Si algo es verdad, no puede ser verdad en España y en Colombia no. Y esto nos hace referencia al mismo Dios, porque si Dios es la verdad, Él va a expresar una verdad objetiva. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y es que Dios no va a decir ninguna mentira o una verdad solo a los de un grupo y no va a decir la verdad a los de otro grupo. Dios siempre dice verdades objetivas. En cuarto lugar, la verdad es inmutable, nunca cambia, nunca deja de ser verdad. Da igual si han pasado 100 años, si han pasado 2000, lo que fue ayer verdad, hoy es verdad y mañana lo será. Lo correcto siempre será correcto y lo incorrecto siempre será incorrecto. Por lo tanto, es permanente, está por encima del tiempo. La verdad no es arcaica.
Siempre será relevante a todas las generaciones. No hay caducidad, no hay obsolescencia, no se desvanece, no deja de ser verdad, no sufre cambios. Por tanto, ¿por qué algunas iglesias o algunos predicadores quieren cambiar la verdad o suavizar la verdad? Es que la verdad ruda no es efectiva, parece que la gente no responde. Y le echamos un terrón de azúcar, ¿verdad? Nuestro compromiso es ser fieles a predicar la verdad inmutable, la verdad que no cambia, la verdad que salvó a alguien en el siglo I es la verdad que me salvó a mí, es la verdad que ha salvado a muchos de vosotros. Fijaos, 1 Pedro 1:23, la verdad de la palabra de Dios es la simiente incorruptible, que no se corrompe porque vive y permanece para siempre. Pero como veíamos en el retiro que hicimos de iglesia, Romanos 1:25, ¿qué es lo que hace la gente rebelde alejada de Dios? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Os dais cuenta? Alguien que es rebelde a Dios no solo no se quiere someter a Dios, sino que quiere cambiar la verdad en mentira para poder vivir más tranquilo. Pero dice Isaías 5:20, hay de los que dicen a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Una vez estaba en un restaurante y estábamos tomando los postres y venía un surtido de postres así con diferentes cosas y uno parecía, y era el típico pegote de nata que te echan, y cuando fui a probarlo era un alioli. Se había equivocado el cocinero, se había equivocado de manga, le había echado, tenía el mismo aspecto, todo igual, pero cuando fue a probarlo, después de tomar un trocito de brownie de chocolate, dice, ¿esto qué es? Te das cuenta de que algo muy parecido a la verdad quiere ser verdad y lo que muchos hacen es cambiarnos, pero eso no lleva a ningún sitio. En último lugar, la verdad es poderosa. La verdad es poderosa y es que estar expuestos a la verdad tiene sus efectos y sus consecuencias. Es como estar expuesto a la luz. Si yo estoy en oscuridad, yo puedo estar deseando irme hacia la luz o puedo hacer como mis hijos. Papá, no levantes la persiana y enciendas la luz que me molesta. Por lo tanto, la verdad siempre incomoda o siempre afecta, impacta en la persona que la recibe. Si deseas seguir en pos de la luz o en pos de la verdad, irás hacia allá. Pero si no, vas a ir en el sentido contrario. La verdad habla muy fuerte, la verdad convence, la verdad desafía, la verdad te atraviesa, la verdad te abre, te llena, te permite ver las cosas como Dios las ve. Salmo 139 dice que la verdad nos examina, nos analiza. Dice el Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hacer este examen solo es posible con la verdad de Dios. ¿Cómo me va a examinar Dios? Con su verdad. ¿Cómo me va a probar? A la luz de su verdad. ¿Cómo va a contrastar si en mí hay pensamientos de un lado o de otro? Con la verdad. ¿Cómo va a mirar si hay camino de perversidad y de mentira? Con la verdad. ¿Y cómo me va a guiar en el camino eterno? Con la verdad. La verdad nos analiza. La verdad nos discierne. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y nos discierne, nos traza por dentro y sabe lo que hay. ¿Imaginas un cirujano que te abre y dice, pues yo no sé lo que es esto? ¡Qué desastre!, ¿verdad? ¡Qué desastre! En cambio, alguien que tiene claro lo que es, que va con la verdad por delante, va a abrir y va a decir, este es el diagnóstico, esto es lo que hay que hacer. La verdad nos discierne. Dice Juan 8:31-32 que la verdad nos hace libres. Ahí Jesús le está diciendo a sus discípulos, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. La verdad nos transforma, nos limpia, nos salva, nos santifica. Nadie va a ser salvo a expensas de la verdad. Nadie va a ser santificado sin la verdad. Nadie va a crecer como creyente sin la verdad. La verdad nos fortalece. No puedes servir a Dios sin la verdad.
una verdad que te motiva, que te mueve, que te moldea, que te desafía en tu pereza, que te consuela, que te retiene contra el pecado, una verdad que te da la victoria ante la tentación, una verdad que es poderosa. La verdad es divina, es absoluta, es objetiva, es inmutable y es poderosa. Así es la verdad, y hay muchas más cualidades, pero he intentado resumirlas aquí. Ahora vamos a ver el origen de la verdad, en tercer lugar. ¿Quién es la verdad? Y no sé si soy de la opinión de los que dicen que los perros se parecen a sus dueños. Hace tiempo vi fotos de estas graciosas donde se veía al dueño con su perro y me hacía gracia la similitud de que se parecían, ¿no? En el corte del pelo, en los accesorios que llevaba. Es decir, podías poner a un perro y la persona y podías decir claramente este perro es de este, seguro, o de esta mujer. Y si tienes perro no te voy a pedir la foto, por si acaso. Pero esto no es casualidad. El tema es que si el dueño ha proyectado su gusto, su estilo, su carácter a su mascota, el perro es un reflejo de lo que es el dueño. ¿Sí? Salvando las distancias con esta ilustración, lo que vengo a decir es que la verdad que Dios tiene en sí, en su naturaleza, es lo que ha impregnado a la verdad, o sea, a la realidad de cómo es. O sea, todo viene de su autor, de su origen. El origen divino hace que la verdad sea así, como hemos visto. Por eso vamos a ver quién tiene la verdad o quién es la verdad. Y son 4 agentes. La verdad con mayúsculas, absoluta, en primer lugar es Dios Padre, es el Dios de la verdad. Y es que la verdad y Dios son inseparables. Entre sus atributos y sus cualidades está la verdad total y absoluta de Dios. Él es la verdad en sí mismo, Él es la fuente, la esencia. Igual que Dios es amor, Dios es sabiduría o Dios es vida, Él es la fuente que origina ese amor, que despliega esa vida o esa sabiduría a su creación. Él es perfecto en sus atributos y sus perfecciones, sus atributos son plenos en sí mismos, son coherentes, no se contradice. Él es plenamente justo, Él es plenamente amor, Él es plenamente santo, Él es plenamente verdadero o Él es plenamente poderoso y todo esto forma parte de Dios. Y Dios a lo largo de la palabra, tanto si leas poesía en los Salmos o en los Proverbios o en otros libros, o leas narrativa o leas las cartas, te vas a dar cuenta que Él es la verdad, es verdadero. Vamos a ver una serie de versículos que lo dicen así, Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Él es justo y tiene la verdad, es recto y todo eso es coherente. Todo eso es así porque Dios es así. Isaías 65:16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Dios es verdadero. Primero de Reyes 8:56. Bendito el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. ¿Veis? Ninguna palabra de Dios ha fallado. Salmo 86:15 dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y es cierto que la verdad de Dios siempre va asociada a muchas cosas, a la gracia, a la misericordia, a su amor, pero siempre está la verdad. Hebreos 6:18 dice: Porque por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no puede mentir, es imposible. O Números 23:19 que ya hemos leído: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es la verdad. Y esto implica algo, y es que Él demanda la verdad. Por lo tanto, aborrece la mentira. En Proverbios 6 dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. ¿Sabéis cuál es lo que aborrece el Señor? Imagina que te preguntan a ti: ¿qué es lo que más aborreces? Y tú dices: mira, 5 cosas. Esas 5 cosas son importantes.
Aquí Dios está diciendo 6 cosas aborrece el Señor. Versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Dios aborrece la lengua mentirosa porque estamos diciendo que aborrecemos, cuando mentimos, aborrecemos la verdad de Dios. Porque Dios es verdad y nos adueñamos de la lengua mentirosa, que es lo contrario a Él. Y el versículo 19 dice que otra de las cosas que aborrece es el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Dios aborrece la mentira. Dios está lejos de la mentira. Él es la verdad la que está relacionada con Él en todos los aspectos. Todo lo verdadero depende de Él, es dependiente de Él. Y es verdad que muchas cosas pueden contener verdad. Dios siempre piensa en la verdad. No ajusta su diseño a algo que puede ser mentira o falso, porque su carácter ya lo lleva, el ser la verdad. Pero cuando alguien rechaza a Dios, lo que estaba diciendo antes, también repudia la verdad y está al fin y al cabo rechazando a Dios. Y si una persona no puede tolerar la idea de Dios, realmente tampoco puede entender el concepto de la verdad. Es decir, forman parte tanto de sí, que si tú rechazas a Dios, estás rechazando la verdad directamente. Por lo tanto, todos aquellos que se llaman ateos, agnósticos o idólatras, lo que están haciendo no es rechazar a Dios, es rechazar la verdad. Fijaos Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Él es el nivel de estándar de la verdad. Todo lo que no esté alineado con Él es mentira. ¿Por qué la gente entonces busca la verdad pero no busca a Dios? O de otra forma, ¿por qué la gente rechaza al Dios de la verdad? Pues haciendo este estudio llego a la conclusión de que la gente rechaza al Dios de la verdad porque no se quieren someter a la verdad. No porque la verdad no exista, no porque la verdad sea relativa, sino porque prefiero relativizar la moralidad que una verdad me impone para justificar mis acciones, porque no me gusta tener un árbitro de la verdad. Cuando toca ajustar cuentas, voy a pensar, si hay una verdad, no voy a poder hacer nada, porque la verdad es lo que es, la justicia es lo que es. Entonces prefiero vivir en una mentira antes que someterme a la verdad. Y es que la moral del ser humano está supeditado a la verdad. Sin verdad no puede haber una moral. Por tanto, sin verdad tenemos criaturas inmorales. Fijaos, Romanos 1:18 nos hace un diagnóstico. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿el qué? La verdad. O sea, ¿qué hacen todos estos impíos, estos injustos, estos rebeldes, estos perversos? Querer tener la verdad para seguir aguantando las mentiras porque están incómodos con la verdad. Pero dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra ellos. ¿Quieres regodearte en el pecado? Lo mejor que puedes hacer es que no se hable de la verdad, que no se hable de Dios, que la verdad de Dios no se proclame, que en tu conciencia no llegue la verdad. Dice Romanos 2:8, aquellos no obedecen a la verdad son los que obedecen a la injusticia. Y aparte de esto tenemos a alguien más en la batalla, y es el propio Satanás, el padre de mentira. Dice Juan 8:44, dice Jesús allí hablándole a unos judíos religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Eso está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, fíjate, los deseos del diablo son homicidios, rebelarse contra la verdad, no hay verdad en él, habla mentira, habla de sí mismo y le creéis. Y yo que hablo la verdad, no me hacéis caso. Un predicador dijo, cuando hablas verdad, tienes al padre de la verdad a tu lado. Pero cuando hablas mentiras, tienes al padre de la mentira cerca.
Y eso quizás momentáneamente me hace, a veces estar cerca de la mentira, me hace lucirme bien delante de los hombres, me hace quedar bien. Pero el que no ve las cosas como Dios las ve y obra en consecuencia, lo que hace es vivir en una mentira. Vivir cerca del padre de la mentira. El diablo es la fuente de la mentira. No transites por los caminos que están alejados por la verdad de Dios, porque lo que harás es caminar cerca del padre de mentira. La verdad disipa tinieblas. La verdad está al otro extremo del error, de la inmoralidad, de la mentira. Considera que sin verdad no tienes nada firme, sólido y estable. Dios Padre es el Dios de la verdad, pero Cristo, en segundo lugar, es la verdad encarnada. Cristo es la verdad encarnada. El autor de Hebreos comienza el libro de Hebreos diciendo que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos, ¿con quién nos ha hablado? Con el Hijo. Y Juan 1 es claro en esto, dice que el Verbo se hizo carne, el Logos, la palabra de Dios, se hizo carne, tomó forma humana en Jesucristo, estaba rebosante de verdad, lleno de gracia y de verdad, es decir, que todo su carácter, todo su ser estaba irradiando la verdad. Fijaos lo que hemos leído antes, que Jesús le dijo a Pilatos, yo he nacido para esto, para dar el testimonio de la verdad. Y él podía dar testimonio de la verdad porque era verdadero su testimonio. Juan 5:32. Otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y ahí en Juan 5 vemos los testigos los testimonios que hacen que Jesús era el Hijo de Dios. Y un versículo que todos conocemos y es clave. Juan 14:6. Ahí está Tomás con sus dudas. ¿Cómo llegaremos allí? Porque Jesús dice, bueno, voy a preparar lugar, ¿no? A sus discípulos. Me voy a preparar lugar y Tomás no sabe a dónde va. ¿Cómo llegar allí? Jesús tiene que decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no afirmó ser una verdad. Él tampoco dijo, es mi verdad. Él afirmó ser la verdad última, indiscutible, definitiva, eterna y suprema. No es que Jesús enseñe la verdad o que sus palabras sean verdaderas. Jesús es la verdad encarnada. Jesús es la verdad en la cual su afirmación significa que debemos creerle, confiar en Él y someter nuestras vidas a esa verdad absoluta. Porque hay muchos caminos que son falsos, pero el camino verdadero es Cristo Jesús. La declaración es total y absoluta. El único acceso para reconciliarte con Dios es a través de Jesucristo, hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo se definió como la verdad y nadie más jamás lo ha hecho en la historia. Puedes leer muchos filósofos, muchos teóricos, muchos te pueden decir, bueno, esta es mi postura sobre la verdad. Pero nadie dijo, yo soy la verdad, porque no lo son. Y Cristo que lo es, dijo, yo soy la verdad. Sin Cristo no hay verdad, sin Cristo no tiene nada sentido. Por eso nuestras vidas que viven a veces enmascaradas en hipocresías o en medio de mentiras, lo que necesitan es a Cristo, que es el baluarte de la verdad. Él es la verdad absoluta que necesita tu vida. Y la verdad que dice este versículo, Juan 14:6, es esta. Y es que tú no puedes reconciliarte con Dios sin la verdad que es Cristo, por medio de Cristo Jesús. Reconocemos en Juan 4, la mujer samaritana. Está esta mujer sentada en un pozo enfrente de Jesús. ¿Y qué hace Jesús cuando habla con ella? Le confronta con la verdad. ¿Cierto? Le dice, bueno, yo es que no tengo miedo. Y le dice, 5 has tenido. Y el que está contigo ahora tampoco es, ¿no? Le confronta con la verdad y ella dice ahí en ese pasaje, dice que va la gente a decirle, él ha dicho toda la verdad de mi vida. Pero no solo le dice la verdad, sino que también le confronta con su pecado, sino que también le dice cómo debe ser una adoración genuina. ¿Dónde había que adorar al Padre? Y es adorarle en espíritu y en verdad. Porque la verdad de Cristo es la que transforma, es la que te hace adorar verdaderamente. Y todos los que estamos aquí, que Cristo nos ha transformado, es por medio de su verdad.
por medio de su verdad. Y la palabra de Dios se nos presenta esta distinción. Los que están en la verdad y los que no están en la verdad. Los que son de la verdad y los que no son de la verdad. Y en el juicio, cuando estemos delante de Dios, va a haber estas dos clases de personas. Los que están con Cristo y escuchan y aman la verdad, y los que rechazan la verdad. ¿En qué lado vas a estar? Juan 18:37, cuando Jesús dijo que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad, dijo después: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No dice todo el que oye mi voz puede ser de la verdad, sino todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y Jesús se lo dice a Pilato y le está diciendo, como en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Una oveja va a vivir en la verdad porque oye al dueño, al pastor del rebaño. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Solo los que continúan en la verdad de su palabra son sus discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús hace una invitación a Pilato. Le está diciendo: Pilato, si eres de la verdad, si vas detrás de la verdad, vas a oír mi voz. Pero Pilato no quiso obedecer, no era de la verdad, no quiso escuchar la voz. Y como dice Juan 3:19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, las mentiras, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que en sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Me hacía pensar, y es que Pilato era más inteligente que un mero pescador. Tenía la verdad absoluta delante de él, pero rechazó la verdad. No quería saber nada de la verdad. No quería nada con él. Y ahora tú estás aquí, puedes abrazar la verdad, tienes la oportunidad de seguirla, de oír a Cristo. Él dice en su palabra que Él se deleita en salvar, se deleita en amar. Él no vino solo a dar testimonio de la verdad, sino que también vino a dar su vida por rescate, en rescate por muchos. Por eso Él fue a la cruz, porque llevó a cabo el plan de Dios para salvación, el cual Él se puso en el lugar que nosotros merecíamos y cargó allí con los pecados de todo aquel que cree en Él y se arrepiente. Y en esa cruz puso la verdad de Dios. Y aquellos que estaban en la mentira querían taparse y esconderse. ¿Qué vas a hacer con la verdad? Y la verdad es esta. Hechos 17, Pablo tiene que decir allí a los atenienses: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Va a haber un juicio. Y dice la palabra de Dios que es verdad. Va a haber un juicio. Si tú quieres creer tu mentira de que no lo va a haber, allá tú, vive con lo que quieras. Va a haber un juicio. ¿Qué vas a hacer con la verdad? No te dejes engañar. La mentira no te va a llevar a ningún sitio. La verdad es la que te lleva a la vida eterna. La verdad es la que te hace vivir de forma estable y firme, en armonía con Dios. Y Cristo vino a dar testimonio de esa verdad. Mucho más rápido vemos que dos agentes más hay que hablan de la verdad. El Espíritu de verdad. Si Dios es el Dios de la verdad, Cristo es la verdad encarnada, el Espíritu de la verdad. Dice que la Trinidad al completo convive en plena verdad. Juan 14, Juan 15, Juan 16 nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y fijaos que en Juan 16, 13 al 15 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y aquí en este pasaje, en un sentido, lo que hizo fue hablarle a los apóstoles y decirles, fijaos, vosotros vais a escribir las Escrituras. Y el Espíritu, no os preocupéis, el Espíritu os va a guiar a la verdad. Os va a llevar a escribir las verdades de Dios. Pero esta acción del Espíritu se extiende a nosotros también, en el sentido de que Él sigue guiándonos a la verdad. Dice Primera de Juan que nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? O el fruto del Espíritu Santo, mejor dicho. La verdad es uno de ellos. Por lo tanto, ¿qué va a producir el Espíritu Santo en los creyentes? ¿Verdad? En 1 Pedro 1:22 dice Pedro que por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, vamos a poder purificar nuestras vidas. Y esa es la labor del Espíritu Santo. Muchos creen que el Espíritu Santo es algo místico, algo así raro. El Espíritu Santo, una de sus funciones principales es que tú vayas a la palabra de Dios y tú veas y digas, esto es verdad, tengo que obedecer. Va a iluminarte, va a hacerte que puedas comprenderla, puedas asimilarla, puedas afianzarte. ¿Y qué dice Efesios 6 de la armadura? Nos dice que el Espíritu utiliza una espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, la palabra de verdad, y este es el último agente. Y es que la palabra de Dios, como hemos visto a lo largo de toda esta predicación, es que también se expresa en sus letras, en su palabra, la verdad de Dios. No podemos separar la verdad de la palabra de Dios del propio Dios. La Escritura no solo es la verdad absoluta, sino que es el más alto nivel de toda la verdad. El Dios verdadero ha hablado y lo ha reflejado en su palabra. Él ha hecho como si tuviéramos un piano tapado con una sábana. Ha quitado la sábana, ha revelado, ha mostrado, ha utilizado al Espíritu Santo para que mueva personas y que escriban las palabras que Dios quería sin perder sus cualidades, su personalidad y dejar una verdad firme para todos los hombres en todo lugar, en todo tiempo. Es una verdad que no ha tenido que ser reinventada. La misma verdad que escuchó Abraham, que escuchó David, que escuchó Moisés, que escucharon los apóstoles, es la misma verdad para nosotros. La Escritura es igualmente inmutable como Dios es inmutable. Fijaos, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le tiene que decir, maneja con cuidado y con precisión la palabra que te ha sido dada. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. ¿Sabes por qué? Porque si tú no manejas bien la palabra de verdad, lo más normal es que empiezas a meter cosas que no son la verdad. Y por eso cuando predicamos estamos temblando de ver si estamos diciendo la verdad de Dios o estamos diciendo nuestras verdades. Y aquí Pablo le escribe esto a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Procura con precisión, ¿no? Que uses bien la palabra de verdad con precisión. El Salmo 119, 160 también nos dice que la suma de tu palabra es verdad, no hay ni una palabra que evoque al error o a la mentira. Toda la suma de su palabra es verdad. En más de 400 versículos vemos que, 400 versículos vemos que Dios habla de que tenemos delante la palabra de Dios. Estamos ante su propia y misma palabra. Fijaos en Lucas 16, 17, dice, es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley, o que una iota, una jota pase y la ley deje de cumplirse. Por eso no podemos jugar a interpretar la palabra de Dios de cualquier manera. No podemos decir, bueno, la Biblia sí es una verdad, pero yo creo que contiene ciertas verdades, contiene la palabra de Dios. No. La Biblia es la palabra verdadera de Dios. Si no, ¿por qué Deuteronomio 4 o Apocalipsis 22 dicen que el que añade o quite se le aplicarán todas las maldiciones y todas las plagas registradas en ellas? La Biblia es la palabra de Dios para el hombre, verdad inspirada, objetiva y absoluta.
Así es nuestro Dios, así es su palabra. Hemos visto el origen de la verdad, hemos visto qué es la verdad, hemos visto cómo es la verdad, hemos visto quién es la verdad y en último lugar, ¿por qué la verdad? No sé si conocéis la expresión fallaste a puerta vacía o falló a puerta vacía, ¿no? En el mundo del fútbol muchas veces un jugador hace una gran jugada, hace lo más complicado, se va de todos y cuando llega y está solo delante de la portería, toma el balón y lo echa fuera. Lo más fácil lo echa a perder, desaprovecha la oportunidad. Y es que cuando llegamos a este punto de la predicación, si nos quedamos donde nos hemos quedado, sí hemos aprendido mucho. Pero ¿por qué necesitamos la verdad? ¿Por qué debemos conocer la verdad? ¿Por qué debemos pelear por la verdad? Y yo voy a decir varios porqués y vamos a meter un golazo. Y es porque necesitamos la verdad porque nos muestra a Dios cómo es verdaderamente. Necesitamos tener un concepto de Dios tal cual es, no crearnos un Dios a nuestra medida. Dios se ha revelado en su verdad, nosotros necesitamos conocer la verdad, no crear una verdad sobre Él. Nuestro deleite debe estar en conocerle a Él cada día, asombrarnos con Dios cada día por su verdad. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios único, Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestra vida como creyentes debe caracterizarse por desear conocer más la verdad de Dios. Finalmente, conocer a Dios como es realmente. Imagínate que tienes que conocer a alguien que es un trilero, que es una persona que no puedes confiar en él, ¿no? Te dice una cosa, mañana te dice otra, en aquello me puedo fiar, pero en esto otro no. Realmente no nos daría confianza, pero Dios no es así. Dios es fiable, es justo, es verdadero, es digno de seguir y de obedecer. En segundo lugar, ¿por qué es importante la verdad? Porque Dios la utiliza para salvar y santificar. ¿Quieres predicarle a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo? Solo la verdad de Dios va a salvarle. Solo por medio de su verdad. No estrategias, no manipulaciones, no grandes elocuencias. Dice Santiago 1:18 que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y en el 21 dice que recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo único que va a salvar a las personas es la verdad. Aunque tú quieras decir, bueno, mejor un pinchazo, no, el pinchazo va a doler. La gente está en rebeldía contra Dios y esa rebeldía no se cambia de la noche a la mañana. Tenemos que ir con la fuerza y el poder de la verdad. Y es que la salvación está siempre ligada a esta verdad. Fijaos cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es igual que la salvación, ¿no? Porque hay una condenación, que es que si no crees la verdad, como hizo Pilato, vas a ir a un lugar de tormento. Y por tanto necesitamos esta verdad para la salvación. Y para la santificación igual. Juan 17:17, hemos leído antes, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el 19 dice Jesús, y por ello yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. O Pablo a los Efesios les insta varias veces a andar en la verdad o a caminar en el Espíritu. Y dice en 4:15 que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Necesitamos la verdad para la santificación. En tercer lugar, ¿por qué la verdad? Porque es una evidencia de que estamos dando buen fruto, una evidencia de la salvación. Dice 1 Juan 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad, asegurando nuestros corazones delante de Él. O en 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que oye la verdad, practica la verdad, el que practica la verdad, oye la verdad. Y esto es una evidencia de una fe viva. Tenemos obras para agradar a Dios. No somos salvos por obras, sino que damos buen fruto, hacemos obras que evidencian que el Señor nos ha salvado. Si probablemente te puede pasar que si no te interesas por la verdad,
probablemente no estás en la verdad. En cuarto lugar, ¿por qué es importante la verdad? Porque nos protege del error y la mentira. Hay 7 veces en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo dice: no te dejes engañar, no te engañes. La verdad no engaña, libera, hemos visto, es confiable. Pero decía alguien, la calidad de tu vida, vivir en paz, estar satisfecho, está relacionada con la verdad. En cambio, si estás caminando en la mentira, en pos del padre de la mentira, solo te va a alejar y te va a hacer caminar mal. Como Pablo le escribe a los Gálatas: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Ibais bien? ¿Ibais por buen camino? ¿Estabais sólidos? ¿Estabais firmes? ¿Quién os estorbó? Y no solo esto, sino que cuando caminamos en contra de la verdad, estamos traicionando a Cristo. Estamos traicionando al Señor Jesucristo. Cada vez que mientes, estás poniéndole una traición a la verdad, al origen de la verdad, a Dios mismo. Fíjate que cuando Adán cae, una de las consecuencias era que ya no podía distinguir la verdad de la mentira. Desde el Edén, el ser humano tiende a la mentira. Dice el Salmo 58 que desde su nacimiento las personas se descarrían los que hablan mentiras. Por eso la verdad te protege, la verdad te cuida, la verdad te hace no caer en el error, en la mentira, nos hace vivir en santidad, en pureza. No te dejes engañar. Y en último lugar, ¿por qué la verdad? Porque Dios nos llama a pelear por la verdad. Dios nos llama y te llama a pelear por la verdad. La verdad o la lucha por la verdad es una guerra espiritual. No es una guerra de palabras o de conceptos o de tendencias. Judas 3 lo hemos leído antes. Contended ardientemente por la fe, por la verdad dada a los santos. Efesios 6:14, en la armadura dice que tenemos que estar ceñidos con nuestros lomos con la verdad. Segunda de Corintios 13:8 dice que porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y es que tenemos que pelear porque la verdad esté en alto. Desafortunadamente muchos cristianos realmente se han vuelto perezosos en este tema. Muchas iglesias, mucha mundanalidad, muchos líderes de iglesias que dicen vamos a comprometer la verdad por algo más light para atraer a la gente y al final dicen ¿por qué en la iglesia no pasan cosas? Tenemos mucho pecado. Porque no está la verdad en alto. Tenemos que estar en guerra por sostener la verdad en alto. Tanto como personas como congregación, como iglesia. Por eso Pablo le tiene que decir a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo en ir a verte, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? El lugar donde si alguien de la calle quiere saber la verdad, debería de venir y decir, mira, ahí están predicando la verdad. Pero si la iglesia está entretenida en otras cosas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Somos el agente de Dios que sostiene la verdad en alto, que tenemos la verdad como un baluarte, como un sostén, como una columna. Esta mañana hemos visto qué es la verdad, esta pregunta que parece insignificante, pero guarda tanto en el fondo que si hemos avanzado unos poquitos pasos ya creo que realmente nos ha merecido la pena. Me gustaría terminar diciendo que no seamos como los religiosos que adulteran la verdad. No seamos como Pedro que negó la verdad. Que no seamos como Pilato que ignoró la verdad. Que no seamos como las gentes que crucificaron la verdad, sino seamos como Cristo. Realmente pongamos nuestra mirada en Él, que Él es la verdad verdadera. Que Dios siga transformando vuestras vidas, mi vida, y podamos seguir creciendo en la verdad mientras oímos su voz. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Porque si no fuera por tu esencia, tu naturaleza puesta en acción, nosotros seríamos grandes perdidos, grandes condenados a la muerte, sin ningún futuro, sin ninguna esperanza, Señor, sin nada. Pero gracias porque enviaste a la verdad verdadera, a la verdad encarnada, a Cristo, Señor. Gracias porque Él obedeció en todo, porque Él fue coherente hasta el final, fue el amor en práctica, Señor, entregándose en esa cruz. Gracias, Padre, porque sin Él no podríamos hacer nada y queremos parecernos a Él,
Queremos, Señor, que nos ayudes a desechar la mentira, a no estar familiarizados con ella, Señor. Que tú nos perdones, Señor, tú perdones nuestros pecados, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a tener vidas fieles, Señor, vidas que honran a Cristo, y no porque lo verbalizamos, sino porque realmente vivimos vidas secretas también en los secretos, Señor, que no viven en la mentira, sino en la verdad, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Gracias por el Espíritu de verdad que opera en nosotros, Señor. Que puedas guiarnos a la verdad cada vez que abrimos la palabra, que podamos ser conscientes de que tu verdad nos habla, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos y que a ti sea toda la gloria. Amén.